Dibujar. Entonces vamos a comenzar. Le vamos a dar un título a esto. Circuito de 3 mallas. LDK, ley de los voltajes de Kirchhoff. Yo supongo que están copiando conmigo. Excelente. Vamos a tener ¿qué le aparece en negro? ¿La pantalla? ¿A quién más no se le ve? Ya. Sí, mejor. Mientras yo voy a dibujar el circuito. No, voy a borrar esta fuente. Porque... para que se den cuenta de que la cantidad de mallas no depende de la fuente, sino que depende de la forma en que esté conectado el circuito. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dibujar al revés. Le vamos a dar la polaridad al tiro a nuestras fuentes por si es que no queda claro. BT1, BT2, les vamos a dar nombres. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Sí, a ver, control Z. R7 y más pequeño y R8 por favor. Casi queda más claro cuando dibujo dibujamos después las corrientes. Acá R6 también lo voy a dibujar más pequeño. ¿Estamos con el dibujo? ¿Lo copiaron? Ya. Ok, ya tiempo suficiente. Obviamente estos espacios en silencio los voy a tener que cortar después. Y le damos. Yo le puse título circuito de 3 mallas por LBK para que tengan claro qué es lo que vamos a hacer.
Ustedes saben que en el fondo es calcular todos los elementos, ¿cierto? Voltaje y corrientes de cada dispositivo, de cada resistencia en este caso. Para ello no es necesario que nos digan que es de 3 mallas, solo con mirarlo deberíamos ser capaces de identificar eso. Ya. Entonces les voy a dar los datos. Datos BT1, BT2, R1, R2, R3, R4, R5 y R6, R7 y R8. Ya por esta parte vamos a poner calcular B sub S e I sub S, ¿ok? BT1 vale 200 volts, BT2 vale 150 volts. R1 3 kilos, 2 kilo ohm, R3 vale 1 kilo ohm, R4 vale 7 kilo ohm, R5 vale 9 kilo ohm, R6 vale 12 kilos, R7 vale 5 kilos y R8 vale 6 kilo ohm. Ya la idea de usar kilo ohm en este caso simplemente para simplificarles un poco y que comprendan el concepto o lo que tenemos que aplicar y no se queden enfrascados con si está en kilo, si hay que transformarlo, pero obviamente eso ustedes ya lo saben, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, ustedes ya saben qué es, qué cosa. Mientras cambio de lápiz, ustedes me van respondiendo para que no perdamos tanto tiempo. Conocer la polaridad, pero antes de conocer la polaridad, las corrientes. Y A, esta va a ser IA, para que y A y B, y voy a decir de forma arbitraria que esta va a ser I, y tiene ese sentido. No sé si es el sentido correcto porque eso lo sé una vez que calculo o defino o despejo en el fondo las variables. Tengo entonces más menos, más menos, más menos, más menos, ¿cierto? Esta le da más menos, más menos, más menos y esta le da más menos, más menos, más menos. BT1 va hacia la otra dirección, ¿o no? Sí, si a usted le parece más lógico dibujarlo así, la dibuja así, en la otra dirección. Si me equivoco, lo vamos a saber al final. No hay una necesidad ni una obligación de adivinar prácticamente en qué sentido va la corriente al inicio, si al final no lo sé. Lo puedo intuir, ¿me entienden? Pero en realidad no lo sé. No cuando tengo varias fuentes conectadas en un circuito y un circuito interconectado de distintas formas. Primera pregunta, ¿es posible haber hecho este circuito a través de solamente 2 mallas? Es decir, ¿pudiese yo haber reducido esta R3 de alguna forma acá? No. ¿Por qué no? Porque la R3 no está en paralelo ni está en serie con nada. No está en serie con R6 ni está en paralelo con R7. Así que yo no podía disolverla. Tendría que haber transformado ese triángulo a una estrella porque es posible. Eso es un triángulo o una delta, como se les dice, una estrella, pero eso me crea resistencia equivalente en el fondo y después volver un cacho. Así que sí o sí es de 3 mallas. Tiene 2 fuentes, ¿cierto? Se dieron cuenta, pero son 3 mallas al fin y al cabo. Eso que lo produce, como está conectado al circuito. No necesito tener 3 fuentes exclusivamente para generar 3 mallas. No depende de la cantidad de fuentes, depende de la conexión del circuito. Porque en el fondo tengo ¿cuántos circuitos cerrados? Entonces vamos a comenzar con la malla IA. Vamos a tratar de sacar la ecuación 1, malla IA. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes de un circuito cerrado es 0. Entonces partimos por acá, ¿cierto? ¿Cómo calculamos los voltajes? La corriente por la resistencia, la corriente por la resistencia, siempre la corriente por la resistencia, ¿ya? Y como ya saben, siempre es más fácil ordenarlo desde el inicio, no con IA, sino que con la corriente predominante y después procedemos a ordenar. Siempre ese va a ser nuestro proceder. Partimos con la corriente predominante que es IA dentro de la malla IA, aunque son redundantes, y ella es positiva, IA, pero siempre entra por más y sale por menos. Y voy a cambiar el color. Entonces tenemos más IA, factor de ¿qué? De R1, R2, R6 y R5, ¿cierto? Repito,
repito, no sé si ven mi puntero, R1, R2, R6 y R5. Entonces, primero no voy a considerar el kilo porque sé que volt dividido en kilo ohm, que es resistencia, me da miliamperes. Entonces voy a usar solamente los números, pero obviamente no me puedo olvidar que están en kilo después cuando asigne corrientes. Supongo que vieron el video que subí ayer, la sección 8, o sea, la sección 8 y la sección 2, video de la clase de ayer. Espero que sí. Entonces, ya, entonces R1, R2, R6 y R5 y BT1, obviamente. ¿Cuánto vale R1? Partamos por un punto. Vamos a seleccionar este punto para que no nos perdamos. R1 3 más R2 que vale 2 más R6 que vale 12, ¿cierto? Más R5 que vale 9. Cerramos. Consideramos la corriente de la primera malla, ¿cierto? Luego consideramos y nos preguntamos, ¿hay alguna resistencia que esté siendo perturbada por otra corriente de otra malla? ¿Quién y qué corriente? ¿Está dándole la misma polaridad o una polaridad inversa a la resistencia esa corriente? Si es la misma, quiere decir que están entrando en el mismo sentido en la resistencia. Ojo, en la resistencia. Y eso quiere decir que es más IC, ¿sí? Más IC por R6 que vale 12 kilos. ¿Hay alguna otra resistencia que esté siendo perturbada por otra malla u otra corriente? No. Ya. Entonces terminamos con la resistencia de las corrientes. ¿Hay alguna fuente dentro de del circuito de esta malla? Sí. BT1. ¿Está entrando en el mismo sentido que la corriente o está en sentido inverso a la corriente? Es decir, la corriente está entrando por el más de la fuente o está entrando por el menos de la fuente. Si es el mismo o si está entrando por el más, es más. Está entrando por el más. BT1, tenemos todos los factores considerados, las corrientes, la corriente predominante, las resistencias que también están siendo afectadas por otras corrientes de otras mallas y todas las fuentes de voltaje dentro, y se supone que eso suma o es igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación, obviamente la vamos a ordenar, sí, y la vamos a dibujar ordenadita acá. Y ya, perdón, recuerden siempre el número primero va adelante. 3 más 2 más 12 más 9, ¿cuánto es? 3 más 2 5, 12 más 9 son 21, 26. 26 y A. ¿Tengo IB dentro de mi ecuación? Ya. Si no tengo IB, ustedes van a poner más 0 IB. En realidad, si le ponen más o le ponen menos, da lo mismo porque en realidad no... Es solamente para representarlo, porque si tenemos 3 ecuaciones, necesitamos tener a las 3 corrientes o a las 3 variables dentro de mis ecuaciones. Más 12 IC igual a BT1 estaba positivo y pasa negativo. ¿Cuánto valía BT1? 200, ¿cierto? Ahora vale menos 200. Nuestra ecuación 1 está lista. Muy difícil porque IC es la que pasa por R6. O sea, en realidad por R6 pasa IA, que la consideramos acá, y también pasa IC, ¿cierto? R6. Pasa IA y pasa IC. Y además IC no es 12, es IC por 12, por si acaso. IC no vale 12, el 12 está multiplicándose por IC. ¿Ya? Solo por esta ecuación les voy a dibujar arriba un poquito para que no se pierdan. R1, la 2 es R2, este es R6 y este es R5 y este es R6, ¿sí? Ahora vamos a hacer la malla 2, malla IB. ¿Quién es predominante en la malla IB? IB, ¿cierto? Entonces partimos por IB. IB, como es la predominante, es positiva. Y dentro de IB, ¿quién está? R4, R7 y R8. R4 que vale 7, ¿cierto? R7 que vale 5 y R8 que vale 6. 7, entonces 5 y 6. Ya. ¿Hay alguna resistencia que esté siendo perturbada por otra malla? O la corriente de otra malla R7. ¿Por quién? Por IC. También. Misma polaridad o polaridad invertida. Entonces, más IC por R7, que R7 es la que vale 5. ¿Hay alguna fuente dentro de nuestra malla? No hay ninguna otra corriente, así que llegamos a la fuente. BT2. ¿Estamos entrando por el más o por el menos de BT2? Sí, igual 0. Y ahora ordenamos nuestra ecuación. Le puse 1, idiota. Esta es la ecuación 2, chicos. Ya. Y ahora ordenamos la ecuación. Siempre en forma de columnas, es decir, primero IA, aunque no exista. 0 IA más o menos IB, dependiendo. En este caso es más IB, pero más ¿cuánto IB? ¿Cuánto vale? 7, 6 son 13 y 5, 18. 18 IB más 5 IC igual a más BT2. ¿Cuánto vale BT2? 150. Entonces 150 positivo. Sí, este vale un momento que se menos parecía un igual. La otra vez pasó que un chico creía que era un igual. Ahí sí. Ya, y ahora tenemos lista nuestra ecuación 2. Nos falta la ecuación de la malla
3. Malla 3. ¿Por qué quedó menos BT2? Porque siempre nos preguntamos la corriente, si nosotros seguimos el sentido o la dirección de la corriente, la punta de la flecha de la corriente está entrando por el más o por el menos de la fuente. Menos BT2. Vega no entiende por qué 150. Porque todo lo que sea voltaje solito y que no sea corriente por resistencia para voltaje, sino que sea voltaje solo, tiene que quedar al otro lado del igual. Y si es menos 150 según la fórmula, pasa positivo. ¿Entendió, Vega? Bacán. Ahora vamos a ver si podemos hacerla aquí mismo. Y hagámosla acá abajo. Malla 3, entonces malla IC. ¿Quién es predominante en la malla IC? IC. Entonces, como parte IC, positiva. IC, ya. IC, ¿a quién contempla dentro de sí misma? Contempla a R6, ¿cierto? R7 y R3, que valen R6, R7 vale 5, perdón, 12, 5 y R3 vale 1. 12, 5, 1. 12, 5, 1. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna resistencia que esté siendo perturbada por otra corriente de otra malla? ¿Por qué corriente y qué polaridad tienen para decir si es más o es menos? ¿Ya? Entonces, si nos vamos por R7, R7 está siendo perturbada por IB, R7 vale 5, ¿cierto? Entonces serían, y tienen la misma polaridad, entonces más IB por 5. Y R6 está siendo perturbada por IA, ¿cierto? Y también tiene la misma polaridad. R6 vale 12. Entonces, más, estoy buscando el puntero, ahí está, más IA por 12. Consideramos todas las corrientes, nos faltan los voltajes. ¿Hay alguna fuente de tensión y por cuál lado está entrando? ¿Por el más o por el menos? No hay. Si no hay, simplemente nuestra ecuación es igual a 0. Y ahora, como siempre, ordenamos nuestra ecuación. Siempre en el sentido como si fueran columnas. Primero IA, luego IB, luego IC. ¿Ya? Entonces tenemos IA, 12IA, ¿cierto? Más 5IB, más IC que vale 17, 18. 18 y C igual 0. Ahora tenemos nuestra tercera ecuación. No sé si han visto los videos espero que sí, los videos de ley de voltaje resueltos por reducción o por Kramer. Ya. Les comento que se pueden hacer por reducción, sustitución o una mezcla de ellos, pero es un tanto engorroso, bastante engorroso, porque tenemos 3 ecuaciones y lo que habría que hacer es sustituir una ecuación dentro de la otra y esa ecuación sustituirla dentro de la otra y no equivocarse con los signos. Entonces, lo que más se suele hacer cuando tenemos un sistema de ecuaciones en donde tenemos ¿cuántas ecuaciones? 3, ¿cierto? Para 3 variables, es usar el método de Kramer. Entonces, usamos el método de Kramer, no el de la tele, el de las matemáticas. Ya, entonces, vamos a escribir las ecuaciones aquí, es con matrices. 26 y A más 0 y B más 12 y C igual menos 200. 0 y A. Algunos chicos a veces me preguntan, profe, ¿le pongo más o menos 0? La calculadora no hay que ponerle ni más ni menos 0 porque el 0 no tiene polaridad. 5 y C igual a 150. 12 y A más 5 y B más 18 y C igual a 0. El método de Kramer lo que busca es resolver esto a través de matrices. De hecho, los sistemas de ecuaciones de por sí ya son matrices, solo que Kramer inventó un método en donde el sistema de ecuaciones yo lo pueda operar como una matriz. Ya, esto sería así. Esto se llama predominante. Sí, esto se llama predominante, que les ponen varios nombres, entonces, o matriz inicial, ya, y a esto a veces le llaman resto, yo le digo números, de hecho, en fin. ¿Por qué es importante? Porque con el predominante nosotros calculamos las siguientes cosas. ¿Cómo funciona Kramer antes de dibujar? Kramer funciona de la siguiente manera, chicos, así con el rojo. La idea es sacar un delta P, que es un número que calculamos a través de una operación de la matriz, un delta primo o un delta, sí, llamémoslo delta primo, como un delta general, ¿ok? Y sacamos un delta también por cada variable que tenemos, es decir, un delta IA, un delta IB y un delta IC. Y una vez que calculamos los deltas, nosotros hacemos la división y podemos decir que IA va a ser igual a delta IA, adivinen, dividido por delta primo. Y B va a
ser igual a delta y b por delta primo. Y c, esto aplica para matrices de 2 o 3, así que esto no es algo que es solo para esto, sino que aplica para cualquiera de los sistemas de ecuaciones de 2 o 3, delta p. Y ahí nosotros obtenemos el valor de IA, de IB e IC. Entonces, ¿cuál es la pega aquí? La real pega es calcular esto y esto. ¿Y eso cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Ya, se hace de la siguiente forma. El delta P se calcula con el predominante. Es decir, si mi sistema... un momento, voy a borrar. Primero voy a dibujar las ecuaciones como matrices para que sea más fácil visualizar. Se supone que tenemos aquí el predominante, ¿cierto? Y este predominante es igual a... Le vamos a poner... A la columna le vamos a poner N, o le podemos poner B, da lo mismo. N, acá vamos a tener IA, y B e IC, ¿sí? Entonces aquí tenemos ¿cuánto? Voy a cambiar el color. A lo mejor no. Tenemos ¿cuánto? 26, ¿sí? 0 y 12. Acá en IB tenemos 0, 18 y 5. Ojo, que en este caso tenemos la coincidencia que todos los números son positivos, pero si alguno fuera, por ejemplo, menos 12, hay que ponerlo como menos 12. 12 entonces 5 y 18. ¿Y cuáles son los números? Menos 200, 150 y 0, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestra matriz dibujada, nuestras ecuaciones dibujadas como matriz. El delta primo se calcula tal cual como es. Tomamos nuestra ecuación o nuestra matriz predominante. 26, 0, 12, 0, 18, 5, 12, 5, 18. ¿Ya? Y aquí viene lo heavy. Es ese número por ese número por ese número, ¿ok? Las dos primeras filas se copian a la derecha, 26, 0, 12, 0, 18, 5. ¿Por qué? Porque necesito considerar todos los números, mejor dicho, todas las combinaciones en los 18, 5. Entonces S por S por S, vamos a seguir con el mismo color, S por S por S, S por S por S, ¿ya? Todo eso, las diagonales se multiplican y se suman, y ese resultado se resta con las diagonales que van en el otro sentido. ¿Qué sentido? S por S por S. S por S por S. Perdón, ahí se me fue el pulso. S por S por S. Lo voy a hacer solo una vez. Ok. Para que lo puedan ver. Tenemos entonces que esto es igual a paréntesis cuadrado, paréntesis redondo, 26 por 18 por 18 más 0 por 5 por 12 más 12 por 0, puse el paréntesis muy encima, por 0 por 5, ¿sí? Todo esto menos, y abrimos paréntesis cuadrado, voy a seguir escribiéndolo acá abajo, lo que está al otro lado, 12 por 18 por 12, ahora estoy escribiendo las azules, si se dan cuenta, más 5 por 5 por 26, 5 por 5 por 26, más 18 por 0 por 0. Voy a dibujar los paréntesis con colores mejor, mientras alguien puede calcular los resultados de esto, cuánto da el primer número, por ejemplo, el primer número, todo esto, esa multiplicación con esa multiplicación más esa multiplicación. Entonces estos son los rojos, ¿cierto? Los rojos menos los azules, y esto me va a dar igual, obviamente, el delta. Voy a escribir el menos acá abajo, mejor. Ya, entonces tenemos, lo voy a escribir con el teclado, eso es 26 por 18 por 18 más, la segunda parte vale 0, ¿cierto? Es obvio, todo lo que tiene 0 da 0, así que es más 0 más 0. No es necesario ponerlo, pero solo para que quede en el video. 8424, primer número. Entonces lo voy a dejar con rojo para que no se olviden cuál estamos escribiendo. 8424 menos, ¿cuánto da el otro número? 12 por 18 por 12 más 5 por 5 por 26 más 0, porque la otra parte vale 0, 3242. Que alguien me dé la resta, por favor. Menos entonces 3242. Es igual entonces a 5000. ¿Por qué no escribe? 5182. Ese es nuestro delta primo. Sí, pues, la roja y la azul. Y el hecho de que tenga tanto paréntesis es porque acá tenemos la suerte de que casi todos los números están en positivo, pero cuando tienes números en negativo tienes que considerar los signos, y de hecho puede ser que el número interno acá, lo que te queda, se transforme en un número negativo, y ese menos por un menos te da más, y al final, en vez de quedar una resta, se transforma en una suma. Eso va a depender de la ecuación, pero siempre es los rojos menos los azules, ¿sí? Si producto de, después
después se transforma en una suma por la multiplicación de los signos, es un tema aparte, ¿se entiende, no? Claro, eso ya es un tema matemático, pero siempre es la multiplicación y suma de las flechas que están a la derecha, rojas, o sea, hacia abajo, y después la multiplicación y suma de las que están hacia arriba, ¿ok? Ahí tenemos delta P. Lo vamos a remarcar. ¿Qué cosa es expandir hacia abajo? Rápido, chicos, que no quiero que el video se largue mucho. La matriz se expande hacia abajo. No. Ah, no, es que hay que seguir haciendo más cálculos. No, no, yo la expandí hacia la derecha. Copié las dos primeras columnas a la derecha. No sé si te das cuenta. Aquí. 0, 18 y 5. Si te refieres a que se expanden hacia abajo, sí, verá, después del taller. Si se refiere a que se expanden hacia abajo, o sea, hay dos formas de expandir la matriz, es hacia la derecha o hacia la izquierda, pero hay que saber cómo expandirla para considerar todos los números. Fin de la historia. Vamos a continuar o si no nos vamos a quedar pegados con eso y ahora hay que calcular delta y A. Solo lo voy a hacer con delta y A porque después delta y B y delta y C es lo mismo. ¿Cómo se procede? Si se dieron cuenta, acá en el delta primo yo dibujé o transferí las columnas del predominante, ¿cierto? Y A, y B, E y C. ¿Están atentos? Ya. Cuando yo quiero calcular delta y A, reemplazo lo que se supone que va en la columna de la IA, lo reemplazo por la columna N. Es decir, voy a copiar solamente la columna IB en la posición que corresponde, eso sí, ¿ya? Y acá voy a poner la columna N. Y eso significa que acá es 0, 18, 5, 12, 5, 18 y acá que va, en vez de IA tenemos menos 200, 150 y 0. ¿Cómo calculo el delta IA? Igual que calculé el delta IP. Mismo procedimiento. Eso nos da delta IB. ¿Cómo lo vamos a sacar? IA y C y acá va N. ¿Cómo vamos a sacar delta y C? Mismo procedimiento. Exacto. Con el mismo procedimiento flechitas. IA, IB y N. De hecho lo que le estoy explicando acá es cómo construir la matriz de delta IA, la matriz de delta IB y la matriz de delta IC. Nada más. N va a ser 0. Va a ser siempre 200, ¿cierto? 150 y 0. Cuando expandimos a la derecha, sí, siempre son las dos primeras columnas. 150, 0. Y B vale 0, 18, 5. Y C vale 12, 5, 18. Y ahí ya me falta, que vale 26, 0 y 12. 0 y 12. ¿Se entendió? Ya, obviamente después va a quedar la grabación en YouTube. ¿Estamos grabando o no estamos grabando? Ah, sí, menos mal, me asusté. Ya, va a quedar la grabación en YouTube por si quieren repasar cómo se expande la columna. Esta parte de expandir y hacer la multiplicación y la suma y la resta aplica para todas las matrices, ¿ya? De 3×3. Las de 2×2 son más fáciles porque como solamente tengo 4 números, es S por S menos S por S. Ahora voy a proceder a calcular las matrices, pero con la calculadora. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que si tenían la posibilidad que se compraran una Casio 570 o por último una Kenko 570 o por último usaran la versión simulada mientras? Es por lo siguiente. Tenemos dos modos. Tenemos modo matriz y modo ecuación. Con el modo ecuación obtenemos las variables de forma directa, es decir, nos da IA, y B, E y C. Con el modo matriz podemos meter una matriz y nos da el delta. Como estamos trabajando con Cramer por ahora, vamos a meter las matrices y vamos a obtener los deltas y así ustedes después, si lo terminan en su casa, el procedimiento pueden comprobar si está bien. De hecho, para ver si está bien, vamos a meter directamente la matriz del delta primo. ¿Ok? A ver, veamos si después no lo ocupo. Matriz A, B, C. 3×3. A ver, de nuevo, a ver. Ver B. Matriz, a ver, matriz C. Eso es por si quiero multiplicar matrices. Un momento. Base, ecuación. Con esto puedo meter las ecuaciones de forma directa. A ver, vector, table. Veamos la parte de la matriz. Matriz 3×3. 1. Veamos, 26. Si no, ocupamos directamente la de la ecuación. 26, 0, 12, 0, 18, 5, 12, 5, 18. Igual, no pasa nada. Ah, sí. De hecho, yo también tengo la 991. Ya, no falló la parte de la matriz. Vamos a usar directamente la parte de las ecuaciones por ahora. Entonces nos vamos aquí a mode, ecuación 5. Y ustedes ahí después pueden comprobar si es que los delta y las divisiones que van a hacer finalmente están correctas.
Ecuaciones. ¿Cuántas variables tenemos? X, Y, Z. Por si acaso lo que está al lado del igual corresponde a los números. Por eso está acompañado de una D, de N. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces sería opción 2. Y son todas de primer grado. Ojo, 2. Y ahora vamos a meterla en nuestra matriz. 26 igual, el siguiente número 0 igual, y C vale 12 igual, y D es lo que está al lado del igual, es decir, menos 200. 2, 0, 18, 5, 150 al lado del igual. Bueno, ahora 12, 5, 18 y 0. Cuando aprieto igual me va a dar el primer valor, es decir, ya. Según esto entonces, ya. Ojo, esto no es ya Kramer, es derechamente la respuesta. X es el primer valor, por ende es lo de la columna IA, la primera variable. Y A es menos 9,803. No le voy a poner amper, ni miliamper, ni nada todavía. Ojo. Vuelvo a apretar igual, SD para que lo vuelva a un decimal. La segunda variable. Y B, 7,062. 7,062. Siempre dos decimales distintos de 0. Igual para la tercera variable. Y C. Y C es 4,57. Y si aprieto igual, se vuelve a la matriz. Ya tenemos nuestros datos, los cuales están bien, están correctos, pero sucede algo, y ya nos dio negativo. ¿Qué quiere decir que ya nos dio negativo? Si vieron el video de ayer, si vieron la clase de ayer, lo que subí, quiere decir que IA no iba para allá, IA va para el otro lado, ¿cierto? Entonces, para IA transformarlo a un valor positivo, vamos a invertir el valor. IA es igual a 9,803 positivo, pero para eso hay que invertir el valor, es el sentido, la dirección. Y si invierto... ¿Por qué se fue el internet? No, chicos, se me fue el internet. No, pues si volvió la conexión, ya lo reinicié. Se me fue el internet por un momento y se desconectó el Meet and Greet. Estamos borrando ahora las polaridades. ¿Qué le dio eso? Y ya le dio menos 11,73. Ahí me dio menos 9,8. No, como en las ecuaciones ocupamos los valores 100 kilos, me dio... O sea, 100 kilos tenemos que asumir que estas corrientes están en miliamperes. Ya, cuando ya pasamos de la parte matemática a la parte eléctrica, o sea, volvemos a la parte eléctrica, asumimos que esto está en miliamperes. Pero por ejemplo, si yo les digo, si quieren comprobar las ecuaciones, tienen que ocupar el número, no pueden ocupar la parte de mili porque la ecuación no fue usada con la parte de los kilos. ¿A qué voy? Jesús, ponme atención. Si tú quieres comprobar si tu resultado está bueno, es decir, si tu corriente IA es menos 11,73, ya, una vez que tengas calculado IB e IC también, los reemplazas en cualquiera de las tres ecuaciones, ¿ok? Y se tiene que cumplir que 26 por IA más 0, bueno, ahí no va IB, obviamente, más 12 por IC es menos 200. Si no te da un valor cercano es porque tus datos calculados están malos o algunos de ellos están malos, ¿sí? Si yo reemplazo lo que calculé, es decir, IA no la puedo considerar en miliamperes, ojo, esto solamente es para la parte matemática porque lo ocupamos sin kilos, así que si yo reemplazo el menos 9, ojo, no el 9, el menos 9 acá, como 803, el 7,062 y el 4,57 en cualquiera de estas tres ecuaciones debiese cumplirse la igualdad, es decir, acá me debe dar menos 200, acá debe dar 150 y acá debe dar 0, o un número muy cercano a eso, aproximado, porque se pierden decimales, ¿ya? Así pueden saber si está bueno el valor de sus corrientes. Como les decía, para dejar esto positivo, lo mismo de siempre, borramos el sentido de la corriente y lo dibujamos como hacia el otro lado. ¿Qué implica eso? Implica que se van a invertir las polaridades, ¿cierto? Sí, estaba dibujado hacia el otro lado y ahora lo dibujamos hacia allá. Esto da más menos, más menos, más menos, más menos. ¿En qué nos afecta esto? Hasta el momento nos afecta en gran parte con respecto a la R6. Antes la R6 se sumaba con la corriente de IC, ¿cierto? La malla IC se sumaba con la corriente de la malla IA. ¿Y ahora cómo quedaron, chicos? Para que terminemos luego, opuestas. Y si quedan opuestas, se restan. Entonces, finalmente, una vez que ya tengo esto, procedo a definir las corrientes para terminar y calcular los voltajes. Entonces, procedo a definir las corrientes. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. IR1 o I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, perdón, I7 y llegamos a I7 o I8, I8. Y después por ley de Ohm calculamos los voltajes, así, I8. Como vieron en el video de ayer, la pregunta es quién pasa por qué, en qué polaridad, si solamente una pasa por ella o ambas, y listo. Y 1 solamente pasa allá, ¿cierto? Y 2 también, y 5 también. Entonces, I1, IA, I2 y 5. Y 3 y 4, y 3,
pasa IC, I4 pasa IB, y también por I8 pasa IB. Entonces I3 pasa, cuando encuentro el puntero, IC, I4, IB, I8, IB. Ya la única que nos quedan definir, ojo, que pase eso significa derechamente que I1 tiene 9, supongo que eso no es necesario escribirlos todos, 9,803 miliamperes. Y luego por ley de Ohm calculamos el voltaje 1 y 1 por R1, ¿sí? Lo mismo con todas. Las que me interesan a mí son las que pasan por entre medio, I4, I6 e I7. I4. ¿Quién pasa por I4? O R4. Perdón, no era I4. Era I6 e I7. ¿Por qué me sobra una? IB. Son dos resistencias. Sí. ¿Quién pasa por I6? Estamos por I6. ¿Quién pasa por I6? Acá. Y A e IC. ¿Van en el mismo sentido? No, sentido opuesto. Se restan. ¿Cómo se restan siempre? La más grande menos la más chica. ¿Qué polaridad finalmente queda? La de la más grande. ¿Quién es la más grande? IA o IC. ¿Cuánto vale IC? 4. ¿Cuánto vale IA? 9. Entonces I6 es IA menos IC y se hace la resta correspondiente. Y en I7, ¿quién pasa por I7? IB e IC. ¿Mismo o opuesto? ¿Se suman o se restan? Esa es la pregunta en el fondo. ¿Se suman o se restan? Se suman. Y calculando las corrientes, después por ley de Ohm, calculo los voltajes. Y termina nuestro circuito. No es muy diferente en realidad de un circuito de dos mallas. La única diferencia es que si no tenemos una calculadora, estamos obligados a usar, o sea, si no tenemos una calculadora que tenga para determinar las variables de las ecuaciones, estamos obligados a usar el método de Cramer, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, por derecho deben conocer igualmente cómo funciona el método de Cramer. No es que por tener calculadora no debemos conocerlo ni saber cómo se hace, solo que eso nos simplifica un poco el tiempo que dedicamos a calcular las corrientes, sobre todo cuando nos piden otra cosa que en realidad no es simplemente calcular las corrientes, sino que algo más específico, que lo vamos a ver más adelante, como Thevenin o Norton, ¿ya? Eso sería por el día de hoy, chicos. Su pregunta es ¿por qué la malla 1 cambió? Porque cuando calculamos IA, IB e IC nos dio un IA negativo. Por ende, para poder transformar ese IA a un valor positivo hay que invertir la dirección de la corriente. Eso no significa que hay que calcular todo de nuevo, simplemente invertir el giro de la corriente, obviamente corregir las polaridades. Eso es todo. Quiere decir que el sentido que le dimos originalmente estaba incorrecto, es decir, si iba hacia allá como dijo su compañero al inicio. ¿Se entendió? Ya. Genial. Así que eso voy a terminar la videollamada, la grabación también la voy a subir y estén atentos porque en algún momento del día les voy a dejar una tarea de mallas y una tarea de mixtos, a ver si la pueden resolver de aquí a mañana en la noche, más o menos. Ojalá partan con la de mixtos para que me puedan hacer todas las consultas que tienen en este momento, si es que tienen dudas, o me pueden preguntar de la de mallas, yo no tengo problemas, pero no me pregunten si está bien el resultado o el dato, porque generalmente cuando les doy una tarea no la calculo antes de darla, es decir, tengo los resultados después. Me pueden preguntar por el procedimiento, si está bien o está mal. ¿Se entiende? Si usted tiene acceso a simulador, lo simula y al momento de medir se va a dar cuenta si está bien o está mal los valores. Pero si no tiene acceso a simulador, pregúnteme generalmente por el procedimiento. Profe, hice esto, está bien, esta corriente corresponde a este análisis que hice, y yo les digo, sabes que te equivocaste en este signo, está mal de este lado porque no sé el número, pero yo sé que te equivocaste en este signo. Basta con eso. Basta con ver, por ejemplo, con ver si las ecuaciones que ustedes sacaron de una malla, si es que estamos hablando de malla, está bien. Basta con mirarla y yo sé si en realidad hicieron bien la ecuación, y ustedes también se pueden comparar entre ustedes.